Bienvenidos, el día de hoy vamos a repasar el tema de la potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número por sí mismo cierta cantidad de veces. Es como abreviar una multiplicación. Por ejemplo, en vez de escribir 2 por 2 por 2 por 2, escribimos 2 a la cuarta potencia, que significa lo mismo. Los elementos de una potencia son los siguientes. La base, que en este caso la estamos representando con la letra A, es el número que vamos a multiplicar varias veces. Y la M es el exponente, es decir, el número de veces que vamos a multiplicar a esa base. Entonces, esta expresión lo que significa es que tenemos que multiplicar M factores de A, es decir, M veces vamos a multiplicar a A. Por ejemplo, tenemos aquí una base que es negativa, que es el menos 8, y el exponente nos indica que tenemos que multiplicar 6 veces el menos 8. El siguiente ejemplo es una fracción, un quinto, y esta fracción está elevada a la tercera potencia, por lo que vamos a multiplicar 3 factores de un quinto, y ese va a ser el resultado. La base, que en este caso está representada con la letra A, puede ser un entero, una fracción, un número negativo, también puede ser una expresión algebraica. Pero lo que significa es que lo que esté elevado a un exponente va a ser multiplicado varias veces. Generalmente, cuando se eleva a la potencia 2 se dice a al cuadrado, o cuando se eleva a la potencia 3 se dice a al cubo. En las demás potencias se puede leer como a elevado a la m potencia. Por ejemplo, tenemos aquí al 5 al cuadrado, que es igual a multiplicar 5 por 5. También tenemos x al cubo, que es igual a multiplicar x por x por x. También tenemos el ejemplo de menos y elevado a la quinta potencia o elevado a la potencia 5, que es igual a multiplicar menos y por menos y por menos y por menos y por menos y. Y podemos ver que a pesar de que podríamos creer que elevar menos y a la quinta potencia es igual a menos y a la quinta potencia, no lo son, porque en el caso de arriba, como tenemos un paréntesis, eso nos indica que el signo es parte de la base, es decir, que lo que vamos a multiplicar es menos y, menos y, menos y, menos y, menos y, es decir, 5 veces, pero con su signo. Mientras que en el ejemplo de abajo, donde dice menos y a la quinta potencia, lo único que nos está indicando esta operación es poner un signo menos y después a la y la vamos a multiplicar 5 veces por sí misma. Entonces, es muy importante determinar qué es lo que queremos elevar, es decir, cuál va a ser la base. Vamos a iniciar con las potencias de números negativos. Cuando un número negativo se eleva a una potencia par, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, 12, el resultado es positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado a la cuarta potencia es igual a multiplicar 4 veces menos 2 y el resultado es 16. El resultado es positivo porque la potencia 4 es par. Si elevamos un número negativo menos x a la cuarta potencia, el resultado sería x a la cuarta potencia positivo, porque si hacemos la operación de los signos, al final obtenemos un signo positivo. Y, como les decía en el principio, tenemos que tener mucho cuidado con a qué determinamos que es la base, porque en el ejemplo anterior decíamos que la base es menos x, pero en este ejemplo estamos diciendo que quiero obtener el resultado de menos y después elevar x a la cuarta potencia, lo que significa poner un signo negativo y después multiplicar x 4 veces.
con lo que llegamos al resultado de menos x a la cuarta potencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuál es la base. Cuando un número negativo se eleva a una potencia que es impar, como 3, 5, 7, 9, 11, etc., el resultado va a ser negativo. Aquí tenemos al número menos 1 elevado a la quinta potencia, lo que significa multiplicar menos 1 5 veces y el resultado es menos 1. Este resultado es negativo porque la potencia 5 es impar. De igual manera, si eleváramos un número menos a la tercera potencia, podemos ver que el resultado va a ser negativo, menos a cúbica. Ahora vamos a hacer un repaso de las propiedades de las potencias. La primera propiedad es la del exponente negativo, que nos dice que un exponente negativo es una notación que indica que la base debe reescribirse en el denominador de una fracción. Un exponente negativo en el numerador se convierte en un exponente positivo cuando se mueve al denominador. Expliquemos esta propiedad. Como pueden ver, hay un símbolo de alerta. Cuando veamos este símbolo, lo que significa son las reglas que se tienen que cumplir para que esa propiedad pueda ser verdad. En este caso, si a es un número real y a es diferente a 0, entonces podemos utilizar esta propiedad, que nos dice que siempre que tengamos una base elevada a un exponente negativo, la podemos escribir con su exponente negativo o como 1 sobre a elevado a esa potencia, pero positiva. Siempre que tengamos esta notación, el numerador va a ser 1. Ese numerador nunca cambia. Por ejemplo, tenemos a elevado a la menos 4, que es igual a 1 sobre a la cuarta potencia. Como podemos ver, teníamos primero un signo negativo y después, cuando pasó al denominador, tenemos un exponente que es positivo. Tenemos otro ejemplo en el que elevamos al 9 a la potencia menos 3, que es igual a 1 sobre 9 a la potencia 3, pero positiva. Si elevamos una fracción, en este caso un octavo, a una potencia negativa, funciona exactamente igual. También la tenemos que escribir en el denominador. Por eso nos queda 1 sobre un octavo al cubo. Veamos más ejemplos. Si yo quiero elevar al menos 2 a la potencia menos 4, lo voy a escribir como 1 sobre menos 2 a la cuarta potencia, que significa escribir 1 y luego la línea divisoria y menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Como esto es una potencia que es par, voy a obtener un resultado positivo y obtengo 1 sobre 16. Pero si yo digo menos 2 elevado a la potencia menos 4, vemos que significa algo distinto. Me dice que ponga un signo menos y después que al 2 a la menos 4 lo escriba como fracción con su exponente ahora positivo y como vemos el resultado es menos 1 sobre 16. Entonces, ahora tenemos un ejercicio que vamos a explicar. 3 elevado al cuadrado más menos 2 a la menos 4 es igual a 3 al cubo, que es 3 por 3, 9, menos, porque lo que me está diciendo esta suma es que tengo que sumar un número negativo, que es menos 2 a la menos 4. Y al escribirlo como una fracción, tengo que el número es menos 1 sobre 2 a la cuarta potencia. Así que el resultado termina siendo 9 menos 1 sobre 16. Y para realizar esa resta de fracciones, puedo escribir al 9 como 9 entre 1 para poder obtener un denominador y hago la resta de fracciones normal con el método que ya conocemos y vemos que llegamos al resultado 143 sobre 16.
Ahora, en el siguiente ejemplo, lo que nos dice es elevar 3 al cuadrado y después sumar el resultado de elevar menos 2 a la potencia menos 4. Entonces, en este primer paso, lo único que estamos haciendo es reacomodar para que nos sea más fácil hacer la operación. Entonces, vemos que el resultado nos dice 9 más 1 sobre menos 2 a la cuarta potencia. Y eso significa multiplicar menos 2 4 veces, por lo que obtengo como resultado 1 sobre 16. Y como tenía el 9, que lo quiero sumar a 1 sobre 16, le voy a poner como denominador 1 y realizo la suma de fracciones con el mismo método que ya vimos y como vemos llegamos a resultados distintos. Entonces, como podemos ver, tenemos que ser muy hábiles para identificar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, porque no significa lo mismo. Colocar bien los paréntesis es algo que nos puede ayudar mucho para ver cuál es realmente la base del exponente. En este ejemplo en el que les puse ambos casos, es muy necesario que al anotarlo traten de notar cuál es la diferencia y por qué es diferente, por qué obtenemos un resultado distinto, siendo que prácticamente se ve muy similar, pero ya vimos que no lo es. Ahora vamos a continuar con la propiedad del producto, que nos dice que para multiplicar bases iguales los exponentes se suman. Y las reglas para que esto se cumpla es que a, m y n deben pertenecer a los números reales y a debe ser diferente de 0. Entonces podemos utilizar esta propiedad. ¿Qué nos dice? Que a elevado a la m potencia por a elevado a la n potencia es igual a la m por n. Por ejemplo, si tenemos un número a elevado a la cuarta potencia y lo queremos multiplicar por un número a elevado a la tercera potencia, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a la cuarta potencia es a por a por a por a y a la tercera potencia es a por a por a, 3 veces. Entonces, si nosotros multiplicamos todas estas a, es decir, a la cuarta potencia y a la tercera potencia, obtenemos como resultado a multiplicado 7 veces. Y a multiplicado 7 veces lo podemos escribir como a la séptima potencia. Entonces, usando la propiedad, vemos que si sumamos los exponentes a la 4 por a la 3, es igual a la 4 más 3, igual a la 7. Y si tenemos un número a al cuadrado multiplicado por un número a elevado a la menos 3, entonces a cuadrada significa a por a y a la menos 3 significa 1 sobre a por a por a. Entonces, si realizamos estas operaciones, vemos que nos quedaría como resultado a por a sobre a por a por a. Entonces, si dividimos a entre a, 1, a entre a, 1, y quedamos con una a debajo. Entonces, el resultado es 1 sobre a igual a la menos 1, si lo escribimos con exponente negativo. Entonces, si utilizamos la propiedad, vemos que lo único que tenemos que hacer es sumar. 2 más menos 3 es igual a menos 1. Por eso nos queda a la menos 1 igual a 1 sobre a. Veamos más ejemplos de esta propiedad. Si elevamos 2 al cuadrado por 2 a la quinta por 2 al cuadrado, el resultado es igual a sumar los exponentes. 2 más 5 más 2. Nos quedaría 2 a la 9 y 2 multiplicado 9 veces nos da como resultado 512. Ahora, el siguiente ejemplo nos dice x cuadrada por x a la menos 4. ¿Las bases son iguales? Sí, porque los números que estamos multiplicando es x cuadrada y x a la menos 4, entonces podemos utilizarla. Solamente tenemos que sumar los exponentes. 2 más menos 4 es igual a menos 2. Entonces, el resultado que obtenemos es x a la menos 2, que como vimos en la primera propiedad, lo podemos escribir como 1 sobre x cuadrada. El siguiente ejemplo. Menos 5 al cuadrado
por menos 5 al cubo, ¿las bases son iguales? Sí, porque la base es menos 5 en ambos casos. Entonces podemos sumar los exponentes para saber el resultado. Nos dice menos 5 y los exponentes son 2 y 3, entonces lo sumamos y nos queda menos 5 elevado a la potencia 5. Y recordemos que es un número negativo elevado a una potencia impar, entonces vamos a obtener un resultado negativo, que es el resultado de multiplicar menos 5 veces. Y en el caso de que quisiéramos multiplicar menos 5 al cuadrado por menos 5 al cubo, tenemos que analizar qué es lo que estamos multiplicando, porque en este caso la base en ambos lados es 5, si podemos verlo. No es menos 5 la base completa, solamente es el 5. Por eso ponemos el signo menos y luego 5 al cuadrado, que significa multiplicar 5 por 5, multiplicado por, otra vez tenemos un signo negativo, y al 5 multiplicado por sí mismo 3 veces. Por eso el resultado que obtenemos es menos 25 por menos 125. Y al sumarlo obtenemos 3125, pero positivo. Este tipo de ejercicios requieren mucha atención para ver qué operaciones son las que debemos hacer y qué significa lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, pongan mucha atención y mucho cuidado al anotar los ejemplos. Traten de ir entendiendo qué se hace en cada uno y por qué